Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra aula virtual del área de lengua. En esta ocasión vamos a trabajar y a recordar cada uno de los elementos y sus características de la poesía, ¿sí? Si bien nosotros el año pasado ya trabajamos como tipo de texto, ahora lo que vamos a hacer es la producción escrita de los diferentes tipos de texto aprendido el año pasado. En esta ocasión vamos a recordar lo que es la poesía como concepto en primer lugar. La poesía es un género relacionado con el arte, con la belleza y los sentimientos. Se reconocen los dotes y el talento de los escritores de poesía por las sutiles elecciones de palabras, de metáforas y de rimas que brindan musicalidad a sus obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo y las tradiciones de un pueblo. La poesía es un género literario, una forma de escritura creativa donde las oraciones son llamadas versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello, ¿sí? Si bien todos los tipos de texto tienen sus características propias, la poesía es un poco más complejo. ¿Por qué digo complejo? Porque nosotros debemos utilizar palabras agradables, simples y también complejas. Debemos tener en cuenta las estrofas, los versos, las rimas, los siguientes elementos que ya les voy a ir contando. Para eso es muy necesario que ustedes a la hora de escribir primero deben pensar cuál es el tema que quieren expresar, porque básicamente son valores, romance, batallas, tiene que ser un escrito detallado, con estilo, y para eso es necesario utilizar muy bien las palabras. Hay muchas veces que debemos buscar, ya sea en el diccionario común o en el diccionario de sinónimos y antónimos, palabras lindas que se relacionen en forma coherente con lo que queremos expresar, ¿sí? ¿Cuáles son entonces ahora los criterios de una poesía? Y ahí vamos a prestar mucha atención. Se dice que puede definirse también a partir de 3 criterios que explicaremos a continuación. Criterio morfológico. En este sentido, para decir que un escrito es una poesía, tomamos en cuenta su forma. Las oraciones son cortas y están ubicadas sobre el margen izquierdo. También es evidente que hay solo un poema por página. Criterio conceptual, ¿sí? Hay 3 tipos de criterio, como dice acá, y el morfológico es cómo está estructurado. Fíjense que dice que son oraciones cortas, ¿sí? Tienen que prestar atención dónde va a ir escrito la poesía, ¿sí? Ahí tienen que prestar muchísima atención a estos criterios porque es la estructura y la forma de escribir una poesía ante que nada. Criterio contextual. Cuando el contexto del escrito está especialmente dispuesto para poemas, el escrito es identificado como tal. Esto sucede siempre ya que el escrito esté dispuesto en prosa o en versos, tema tenga rima o no la tenga, ¿sí? Una cosa es un poema y una cosa es la poesía, ¿sí? El poema es más extenso, no tiene rima por lo general, tratan siempre de las mismas cosas, se habla del amor, del romance, de los valores, pero la estructura no es la misma. Una cosa es poema y otra cosa muy distinta es la poesía, ¿sí? Por eso al ver lo que voy a leer o lo que estoy haciendo, ya me indica si es un poema o una poesía. ¿Cuál es la diferencia? El poema tiene oraciones más largas y la poesía está estructurado totalmente diferente. Son oraciones cortas y, como dice acá en el criterio morfológico, están ubicados sobre el margen izquierdo, ¿sí? De la hoja.
Criterio relacional. Cuando el escritor se identifica o es reconocido como poeta, sus obras serán, como consecuencia, poesías, independientemente del contenido o de la forma de sus textos. Los escritos son relacionados directamente con el poema, ¿sí? Los primeros dos son los más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de escribir una poesía. Ahora vamos a lo que es los recursos que tiene una poesía. Existen ciertas formas de escritura que permiten la estética del poema, como por ejemplo, poema o poesía, por ahí se nos mezcla un poco las cosas. ¿Por qué? Por la forma de escribir solamente, ¿sí? Y solamente las rimas no tiene prácticamente un poema. La poesía sí exige que tenga rimas, que ya más adelante vamos a ir explicando. Igualmente ustedes ya tienen una idea de lo que es la poesía en forma de estructura. En muchas ocasiones ustedes en Google van a encontrar como poema, pero el poema lo único que lo diferencia es la estructura, como está escrito. El poema tiene oraciones más largas, como le acabo de decir. Estos recursos pueden ser comparaciones, antítesis, que es el uso de dos palabras con significados opuestos, metáfora, es una especie de comparación que omite el nexo comparativo, sinestesia, se combinan en el texto imágenes procedentes de distintos sentidos, retórica, preguntas que no se responden, pero incitan a la reflexión. Aliteración, la repetición de un mismo sonido consonántico. Onomatopeyas, sonidos típicos provocados por ciertas acciones. Ejemplo, ay. Hiperbatón es una característica que la permite el idioma puesto que es la alteración del orden más lógico de una oración y aún así mantiene su significado original. Paralelismo es la repetición de una estructura sintáctica particular en dos versos, ¿sí? Eso podemos encontrar, por ejemplo, en una canción, ¿sí? Donde se repite algunas partecitas. Para darle un ejemplo, ¿sí? También podemos utilizar ese recurso en una poesía. Yo les voy a dar un ejemplo de una poesía que me gusta mucho, que yo también la aprendí de memoria cuando iba a cuarto grado. Y que siempre la llevo presente porque me gusta mucho cómo escribe. Luis Landricina se llama, es chaqueño, ¿sí? Y es solamente una partecita de su gran poesía, que es mucho más larga, pero yo solamente le quiero leer esta partecita. Después, si ustedes quieren, me preguntan y yo les paso la foto entera de la poesía. Es muy bonita, trata de nuestra provincia, de lo que fue, de cómo se hizo esta gran provincia, y como es el del Chaco, también habla muy bien de él. Chaco, provincia pujante, en la vida de la patria, tierra que antaño fuera, rugir de tigres y hachas, de gentes que por poblar morían a punta de lanza, porque el malón no perdona, su defensa es la matanza. Tierra de selvas tupidas y también de extensas pampas, de chacras entre los montes, de mucho tiempo sin agua, de cañadas y de esteros, de bicho de toda laya, de las mangas de langostas, matadoras de esperanza. Es hermosa la poesía, es mucho más larga, es muy bonita, yo la sugiero que la busquen y la lean o me piden y yo las paso. Fíjense los versos, las estrofas, las rimas, cómo uno la lee también tiene mucho que ver, porque ustedes saben que la poesía lleva musicalidad, ¿sí? Tenemos que ser armónico a la hora de leer un poema o una poesía.
la poesía y la rima. Vamos a ver qué es la rima, que es un recurso tan importante en nuestra poesía. Es muy importante que ustedes sepan y tengan en claro esto, porque de no ser así, no va a ser una poesía correctamente escrita y ustedes saben que la tienen que escribir. La rima proviene de un elemento, es un elemento utilizado en la poesía, como ya le estoy explicando. Esta consta de la repetición de un sonido al final de los versos de un poema. Esta repetición o similitud se encuentra a partir de la última vocal acentuada del verso, ¿sí? Existen dos tipos de rimas: la rima consonante y la rima asonante. Nosotros vimos esto el año pasado, lo escribimos en la carpeta, y si ustedes no lo recuerdan o no tienen bien, obviamente acá está en el concepto, pero para que ustedes entiendan mejor pueden recurrir a lo que se dio el año pasado. La rima consonante es cuando luego de la última vocal acentuada se repite exactamente todo el sonido, tanto vocales como consonantes. Rima asonante, cuando se repiten los sonidos de las vocales y no de las consonantes. Por ejemplo, una rima consonante sería: el cielo me condujo al duelo, o miré por la ventana durante la mañana. Fíjense, las últimas palabritas son lo que va a determinar la rima, si es asonante o consonante, y ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos como recurso en la poesía. En cambio, rima asonante es: el viajero compuso un soneto. Luego, a los versos que no contienen rima, pueden llamárseles rima libre, ¿sí? Que no tienen rima. Pero eso más bien dejemos para los poemas. Ahora, en la poesía yo les voy a pedir como recurso que utilicen la rima, ¿sí? Ahora, para las actividades. Es muy sencillo lo que tienen que hacer, simplemente tener en cuenta cada uno de los conceptos, elementos, características y la estructura de la poesía, y van a realizar una poesía relacionado con la amistad, la familia, el compañerismo, el amor, cualquier tipo de valores que nosotros incorporamos en la vida, como la comprensión, la tolerancia. Nosotros trabajamos los valores en el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, por ejemplo, que en ese libro hay muchísimos valores que nosotros trabajamos. Pueden utilizar cualquiera de esos valores de la vida, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, los recursos aprendidos. Le voy a pedir una poesía cortita, de solamente 3 párrafos, ¿sí? Perdón, 3 estrofas. Les voy a leer, por último, una poesía que hizo una nena que se llama Diana, que va a quinto B, que lo encontré en internet y me pareció muy bonita su poesía, donde también habla de los valores. Y fíjense que es una nena de quinto grado, mucho más chica que ustedes, y fíjense las palabras que utilizo. La tolerancia es una buena salida. También lo es la paciencia que tenemos que tener en la vida. La sinceridad es un asunto que nos obliga a confiar. Si decimos la verdad, la podremos disfrutar, como también comprobar. Los valores nos ayudan a tener muchos amigos y también podremos estar tranquilos. ¿No es bonita la poesía y es tan simple y sencilla, donde encontramos rimas, donde vemos los valores que podemos adquirir a lo largo de la vida, aplicarlo a la vida en forma cotidiana, especialmente en estos momentos donde nuestras familias nos necesitan, ¿sí? Con una palabra de aliento, y que nos escriban una poesía hermosa. Yo la verdad espero sus producciones con ansias. Ya les voy a pasar el PDF de las actividades, que son estas simplemente, y nos estaremos viendo en la próxima.